Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Pero una de las cosas importantes de la iglesia es Hechos 2:32, que dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Lo que nos hace estar aquí, lo que nos hace llegar a este tiempo de 8 años de que estar aquí establecidos como iglesia, es eso, perseverar en su palabra. No hay otra razón, no hay otro motivo, porque es Cristo. Si fuera solamente la razón de pensar que somos creyentes o cristianos por denominación o por nombre, pues estaríamos simplemente equivocándonos de propósito. Pero estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, y lo que nos sostiene es eso, perseverar en su palabra. La palabra es la que nos sostiene, la que nos alimenta, la que nos da la razón y el propósito para nuestra vida. Tiene que ser a través de ello. Y me da mucho gusto porque pues veo que hay, pues ahora sí voy a decir, bastantes hombres, ¿verdad? Y como el llamado es dado a la responsabilidad del llamado de cuidar la iglesia es a los hombres, pues es importante que la iglesia esté rodeado de hombres, como lo decía, como lo dice en Hechos, ¿verdad? Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, que tenían que hacer una función, y esa función era ser diáconos. Diácono no significa el que sirve solamente, el que barre o el que acomoda. Diácono es aquel que está interesado y que tiene preocupación por el bienestar de la iglesia. Porque al decirle Pedro a los que les decían que las mesas de las viudas no eran bien servidas o bien atendidas, él les dijo: bueno, pues nosotros no podemos dejar la palabra, ustedes busquen a hombres de entre ustedes, de entre la iglesia, que sean idóneos para ese trabajo. Y claro que el trabajo que era servir la mesa de las viudas, pero el propósito iba más allá, porque luego nos damos cuenta que Felipe, que Esteban y varios de ellos se convirtieron en evangelistas, no solamente se quedaron sirviendo mesas. ¿Me explico? Entonces los hombres son tan importantes porque tienen que velar por las necesidades de todo el cuerpo. Llámese la electricidad, llámese el aire acondicionado, llámese la necesidad que haya suficiente para la iglesia. Entonces se necesitan hombres comprometidos, hombres que sean fieles, idóneos para el ministerio, ¿verdad? Y me da gusto que pues podemos ver que hay ese deseo de conocer al Señor, de servir al Señor con todo nuestro corazón. Y qué más privilegio que darle a Dios toda la gloria y la honra, y honrarle con su palabra, honrarle con nuestras vidas, con nuestra entrega y nuestra dedicación. No es solamente el hecho de cumplir años cada año como iglesia, sino lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Me explico? Porque del lugar de aquí se puede desaparecer, pero nosotros seguimos siendo la iglesia. Y como lo he dicho muchas veces, no necesitamos hacer campañas de evangelismo, porque la iglesia ya está haciendo el evangelismo. La iglesia ya está ahí en tu casa, con el vecino, en el trabajo, en la escuela. Ya está la iglesia haciendo su función. Entonces, como iglesia somos llamados a dar a conocer las buenas nuevas de salvación ahí donde estamos. La iglesia no es a dónde vamos, la iglesia es lo que somos. Así que, pues comúnmente si vas a ir a la iglesia, sí, es el lugar donde estas paredes nos permiten reunirnos, pero tú y yo somos la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas veces no cantamos aquel cantito de somos la iglesia del Señor? Y algunos no se lo han de saber, pues yo sí me lo sé. Pero este es el propósito, que lo que Dios ha hecho en nosotros lo demos a conocer. No es que nosotros solamente vengamos aquí el domingo o vengamos otro día entre semana para escuchar la palabra de Dios, sino que nosotros llevemos a cabo el propósito para el cual fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos predestinados para cumplir el propósito de Dios. Amén. Así que pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí y poder animarles
exhortarles a que permanezcamos en la palabra de Dios, que de alguna manera en algún tiempo atrás, cuando comenzábamos a caminar los caminos del Señor, pues la gente nos identificaba muy fácil y sabían que éramos cristianos. ¿Por qué razón crees que nos decían que éramos cristianos? Sin decirle nosotros, oye, yo voy a la iglesia cristiana o soy cristiano. ¿Por qué crees que nos identificaban tan fácil allá afuera? Porque andabas así. Porque andábamos así. Y eso llenaba nuestro corazón, que podíamos tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y podíamos estar seguros de lo que habíamos creído, lo que habíamos oído y lo que habíamos creído. Entonces, es importante la palabra de Dios, es importante leerla, es importante meditarla, escudriñarla, repasarla, memorizarla, porque muchas veces queremos compartir y le vamos a decir, mira, entre Génesis y Apocalipsis, ahí está esto que dice Dios, ¿verdad? Pero no tenemos idea. Y cuando empezamos a aprender y a entender el propósito de Dios, Dios nos va a llevar y nos va a traer de allá de donde extraímos ese versículo o esa lectura que queremos compartir o ese mensaje que queremos dar. Así que no sé qué tan caras sean por acá las Biblias, pero me imagino que no. Allá cuestan $20, $29 en Sam's, en Walmart, por ahí. Pero creo que debe haber lugares donde podemos encontrarlas muy accesibles, ¿verdad? Y tener nuestra Biblia. Porque entonces sí, yo te voy a decir cosas que tú no has leído. Entonces yo sí te voy a decir muchas cosas que tú simplemente vas a creerlas porque yo las dije, pero no porque tú te aseguraste que así fuera. Un pasaje muy, muy importante para la iglesia es Hechos 8. Y cuando tengas oportunidad de leerlo, va el Espíritu y le muestra a Felipe que hay una necesidad y todavía no nos relata qué pasa. El Señor manda a Felipe y le dice, ve a tal lugar, ve por el desierto. Y solamente le dio esa instrucción a Felipe. Pero dice que venía un eunuco, que era el tesorero de la reina, ¿no? Y venía de regreso de Jerusalén y venía repasando lo que había leído en Jerusalén. Bueno, no lo leyeron ahí, pero él se vino con eso y venía meditando acerca de lo que le habían hablado o leído. O sea que lo que tenía era él disponibilidad. No iba a la iglesia y decía, estuvo chido el mensaje, estuvo padre, estuvo muy bueno, y ahí se acabó todo. Él venía de regreso leyendo lo que le habían compartido. Se venía asegurando de que quería entender, pero como no era tan capaz de entenderlo, y Dios vio su corazón de querer conocer a Cristo, que le proveyó el Espíritu a Felipe para que él pudiera entender. Entonces Felipe se acerca al carruaje y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, pues si no hay quien me lo explique, no, porque no te subes y me explicas de quién habla. Y les leyó el pasaje, ¿verdad?, que hablaba del Señor Jesucristo, y le habló el mensaje, y él dijo, oye, pues ¿crees en Jesucristo que es el Salvador? Dijo, sí. Pues entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó que pararan el carruaje y fue bautizado en ese mismo instante, pero el Espíritu se llevó a Felipe de nuevo. Entonces lo que te quiero decir es que es importante que haya ese deseo tuyo, que lo que se te ha predicado, tú lo revises, tú lo leas. No te conformes con lo que te hablan aquí o lo que te dice uno, porque te pueden dar gato por liebre. ¿Me explico? Cuando Pablo estaba predicando en Tesalónica, que no lo aceptaron, tuvo que salir de noche y los hermanos lo echaron secretamente, y fue a parar a Berea. Y en Berea, los que estaban escuchando a Pablo dice que eran más nobles porque escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les predicaba era verdad. Y eso no significa que estaban poniendo en evidencia al pastor como que, a ver pastor, déjeme ver si así dice. No tenía nada de malo. Pablo decía, eran más nobles porque eran solícitos en escudriñar las escrituras para saber que si lo que les predicaban era verdad.
Y hemos optado por ser creyentes solamente de oído, ¿verdad? Y se nos ha olvidado que necesitamos ir a la Escritura. Por eso es importante permanecer en su palabra. Pablo le dice a los discípulos cuando él ya va a partir, que va de regreso a Jerusalén, les dice: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este es el propósito de la iglesia, que seamos edificados en su palabra, que leamos la Biblia. No quiero ofenderte, y eso es algo que la iglesia ha dejado de hacer. Pero en este sentido me he dado cuenta que los matrimonios, o la esposa lleva la Biblia o el esposo, pero no carga cada quien su Biblia. Lo cual quiere decir que cuando hacen un devocional, pues tal vez lo haga el esposo, tal vez lo haga la esposa, o cuando quiera leer, o lo hace uno o lo hace el otro. Y creo que cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia Biblia, donde nosotros tenemos nuestro devocional, nos instruimos, tenemos tiempo con el Señor. La única forma en que Dios te va a hablar es a través de su palabra. Si tú le dices: Señor, mira mi necesidad, el Señor no te va a hablar así como que una voz audible o algo más. El Señor te va a hablar a través de su palabra. Señor, tengo esta situación, pero háblame, muéstrame, dame dirección, dame entendimiento, dame sabiduría. Y cuando leas, entonces el Espíritu te va a revelar aquella situación o aquellas necesidades que tienes, pero está en su palabra. Si solamente estamos asistiendo a la iglesia así, nos estamos convirtiendo en religiosos y lo estamos haciendo como una religión. Y si tú puedes ir a la mayoría de las iglesias, como a la tradicional, la gente va, oye el mensaje y se va para su casa muy a gusto, muy tranquilo, porque ya fue a misa. Y creo que estamos cayendo en la misma idea de ir a la iglesia solamente y escuchar e irnos a nuestra casa sin considerar lo importante y necesario que es la palabra. La iglesia cristiana se ha llenado de mucha gente que no cree, está ahí y no cree, y mucha gente que cree, que verdaderamente cree, pero hay mucha gente que cree, está ahí creyendo que cree y en verdad no es así. Así que pidámosle al Señor que nos dé esa hambre, ese deseo de conocerle, de permanecer. Cuando tú tienes, siempre acostumbrábamos a ir al pastor para que el pastor nos dijera qué podíamos hacer. Si teníamos a un enfermo en el hospital, si tenías un accidente, deja llamarle al pastor para que él ore, deja decirle al pastor que... Y nos hicimos dependientes del hombre, de un pastor. Y siempre estábamos buscando de él para que nos sacara del apuro, o nos consolara, o nos fortaleciera con sus palabras. Siempre tendemos a hacer eso en lugar de buscar a Dios, porque nos hemos hecho dependientes del pastor o de un hombre, y no de la palabra de Dios. Y en eso nos equivocamos, porque tenemos que ser dependientes de su palabra. La gente buscaba al Señor y el Señor les decía: ustedes me buscan porque les di de comer, y eso lo dice en Juan 6. Señor, ¿cómo llegaste hasta acá? Y el Señor no les dijo: no, pues me vine. No, les dijo: ustedes me andan buscando porque les di de comer, acaba de multiplicar los peces y los panes. Ustedes me buscan porque les sané, porque les alivié, porque les di. No se afanen, no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y esto es, iglesia, nosotros necesitamos permanecer, perseverar en su palabra, no en una creencia, una religión, en algo que se ha convertido en una religión, ¿verdad? Y simplemente lo tomamos como para salir de algún problema o alguna necesidad, y ahí nomás nos aprieta el problema y vamos y oramos, hasta nos hincamos, ¿sí o no? Y perdón que te hable, pero no puedo ocultar lo que dice la Escritura y lo que dice la palabra al respecto, ¿verdad? Estar sembrado en un lugar, estar en un cuerpo donde somos miembros, somos partícipes y somos esos hermanos que tenemos comunión, y que todos tenemos un llamado y un propósito de parte de Dios, y que todos lo sabemos. No podemos quedarnos callados. Pablo decían los discípulos: no podemos callar lo que nos ha sido
revelado, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, no podemos callarnos, tenemos que anunciarlo. Y Pablo decía, ay de mí si yo no lo anunciare. O sea que si tú escuchas el evangelio, escuchas la palabra de Dios y no haces nada, pues dice el Señor, ay de aquel que no hace lo que debió hacer, ¿verdad? No es, ¿y qué tenía que hacer? Bueno, pues dice, es que yo no hago nada malo, no, ni bien ni mal, ni me meto con nadie. Bueno, pues el problema cuando llegamos delante del Señor va a ser, es que ¿qué hiciste con lo que te di? Con lo que yo te entregué, ¿verdad? Entonces, creo que como iglesia debemos entender esto, que nos sostiene su palabra, que somos hombres y mujeres que tenemos este fundamento, que vivimos en Él, nos desarrollamos en Él, nos alimentamos de Él, vivimos por Él, lo respiramos todos los días. Por su gracia somos lo que somos. Y no hicimos nada grandioso, no tenemos el gran talento para decir, es que Dios me usa de esta manera porque yo tengo un gran talento. No, dice la palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es. Entonces Dios quiere utilizarte, Dios quiere usar tu vida. Dios no escoge los capacitados, Dios capacita a los que escoge. No te sientas mal que tú no puedes, Dios va a usar tu vida para que Él sea honrado. Así que veamos lo que tiene Dios para nosotros. Yo hoy quisiera compartirte algo que el Señor ha puesto para nosotros, como algo que tenemos nosotros como una práctica común para relacionarnos con Dios de alguna manera, ¿verdad? Pero pues vamos a leer la Escritura con el propósito correcto, entendiendo acerca de que lo que dice el Señor en el contexto de Mateo 5, donde el Señor habla de las bienaventuranzas. Si has oído las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que llora, bienaventurado el misericordioso. Todos hemos oído las bienaventuranzas, el sermón del monte. Los judíos estaban viviendo una situación muy difícil. Querían tener un salvador o alguien que los libertara del yugo de los romanos o de lo que estaban viviendo. Ellos estaban bajo el yugo de los romanos por causa de los impuestos, por causa de los malhechores que les robaban sus negocios y hacían lo que querían con ellos. Y ellos ya buscaban algo, cómo librarse de eso, pero les era difícil. Y cuando llegó Juan predicando en el desierto, arrepentimiento, pues todos dijeron, aquí está la solución, vamos a acercarnos, vamos a arrepentirnos y a bautizarnos. Y sí era bueno, ¿verdad? Pero ellos lo que buscaban era una solución para sus vidas por este yugo que estaban viviendo. Y en ese contexto de tener esa opresión, de tener esa falta de libertad, llegó el Señor. Llegó el Señor después de haberse bautizado, después de haber ido al desierto. Entonces el Señor comenzó a compartir la palabra y la gente empezó a escucharlo. El Señor les dio el sermón, pero dice en el versículo 1 que los discípulos se sentaron cerca de él. Él vio la multitud, se subió al monte y viendo la multitud, dice que los discípulos se sentaron cerca de él, ¿verdad? Para escucharle. Y es aquí la diferencia, o eres multitud o eres discípulo. Dios no quiere creyentes. Dios no quiere creyentes. Entonces Dios no quiere que creamos. Dice su palabra en Juan 8:31. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús le dijo a los judíos que habían sido creyentes: necesitas permanecer en mi palabra para que la conozcas y seas libre, entonces seas mi discípulo. El Señor en Mateo 28 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Así que la razón de ser la iglesia es ser discípulos y hacer discípulos. Dios no quiere creyentes, así que necesitas desear ser un discípulo del Señor, acercarte para que oigas la instrucción, la enseñanza correcta y te conviertas en un discípulo que discipula, que enseña la palabra. Y no dice simplemente dire: oye, ve a la iglesia, están buenos los servicios, está buena la... Oye, tienes una gran necesidad y esa es arrepentirte y reconocer que estás viviendo en pecado.
que necesitas a Cristo para vivir una vida nueva. Se nos hace difícil decirle a nuestras familias, arrepiéntete. Oye, pues ¿por qué estás batallando con querer resolver las situaciones? Arrepiéntete y ven a Jesucristo. Y le decimos, no, mira, ve a la iglesia, Dios te va a ayudar, te va a ir bien, mira, todos los problemas y te vas a aliviar. Y le decimos promesas que no dice la Biblia que así son. Le estamos dando un evangelio que no es, porque el que necesitamos es ser transformados de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, en Mateo 5, versículo 20, el Señor llega hablando sobre la justicia, ¿verdad? Y en el versículo 20 dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, los fariseos estaban usando la justicia de una manera equivocada, a favor de ellos, no como Dios la había demandado. Pero estos eran los judíos, los escribas y fariseos, que eran los representantes de la religión o religiosismo en general, que ellos habían entendido que la manera de llegar al reino de Dios era a través de las obras externas de su propia justicia, de que ellos pudieran, Dios quiere que me porte bien, entonces voy a hacer esto. Dios quiere que no diga malas palabras, entonces voy a hacer esto. Dios no quiere que ande en los antros, voy a hacer. Entonces estamos buscando nuestra propia justicia, buscar cómo estar bien delante de Dios, como que dejar de hacer o empezar a hacer nos va a hacer mejores. ¿Te has reflejado en eso? Así como, no, ya ahora sí voy a dejar de hacer esto, o voy a empezar a hacer esto otro. Entonces, ellos buscaban a través de las obras justificar sus propias vidas para estar bien delante de Dios. Y muchos de nosotros pensamos que así es, ¿verdad? Que ha sido así para nosotros. Pero el Señor les confrontó con una hipocresía de los religiosos que estaba centrado en 3 áreas, y ahorita las vamos a hablar: la limosna, que quiere decir el dar, la oración y el ayuno. En estas 3 áreas, que son importantes porque son áreas prácticas para nuestras vidas, ¿verdad? Son muy comunes para el creyente para poder establecer una comunión con el Señor. Damos para la iglesia o damos al necesitado, oramos al Señor y ayunamos con Dios, ¿verdad? Entonces, todos conocemos esas. Hay muchas más, pero vamos a dar esas 3 en las que son muy conocidas para todos nosotros, ¿verdad? Oye, ¿cómo tengo que ayunar? Oye, ¿ayuno solamente verduras o qué? ¿Cuál es el ayuno que debo de tener? ¿O cómo le hago? Y ahí andamos preocupados porque dejamos de comer y queremos ayunar y que den las 12 o que den la hora para ya empezar a comer, porque traemos mucha hambre, porque me privé de comer esa mañana o ese día. Y estamos haciéndolo equivocadamente. Estamos queriendo hacer nuestra propia justicia. Pero veamos primero qué busca un discípulo de la vida eterna. ¿Qué buscas tú de la vida eterna? Juan 17:3 dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, que la vida eterna consiste en buscar a Dios, conocer a Jesucristo, a través de Jesucristo tener una relación con Dios. Esa es la vida eterna. No podemos estar esperando tener otra expectativa diferente, porque Dios no tiene propósitos terrenales. Dios no tiene propósitos para tu vida como que compres casa, que compres carro, que tengas una carrera, que tengas un negocio. Esas son las añadiduras de Dios. Pero el propósito de Dios es eterno, es conocerle a Él verdaderamente. Y en el versículo 24, el Señor quiere esto de nosotros. Y en el versículo 24 del capítulo 17 de Juan dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Así que nuestra meta debe de ser o estar con el Señor, es estar con el Señor y ver su gloria. No hay otra. Esa debe de ser nuestra meta acerca de la vida eterna, porque en esto consiste, en conocerle a Él. ¿De acuerdo? Entonces, ir a la iglesia no va a funcionar, hacer obras de justicia no van a ser suficientes. Pero ¿cuál es el anhelo de un servidor? Bueno,
El anhelo de un verdadero siervo es servir a su Señor y no servirle solamente involucrado en un área de la iglesia, que eso sería muy bueno. No solamente en participar o ayudar de alguna manera en la iglesia, eso es bueno. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que le sirvamos en aquel ministerio que Él nos dijo: id y hacer discípulos, y no nos lo dio como una opción, sino como un mandamiento, ¿verdad? Como una forma imperativa: id y hacer. No hay así como que, oye, pero es que no, id y hacer discípulos. Entonces, el Señor quiere que nosotros lo hagamos sirviéndole, haciendo discípulos, haciendo verdaderos discípulos. Y esas tres áreas en las que vamos a hablar pues van a ayudarnos un poco a entender cómo podemos honrar a Dios, y nos ayuda a nosotros como creyentes a vivir una vida de piedad. Vamos a ir ahí a Mateo 6, versículo 1. Y vamos a leer así todo y luego ya vamos yendo parte por parte. ¿Lo tienes? Mateo 6, versículo 1 al 18. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Okay? Son tres áreas importantes de las que estaremos viendo un poco. Pero antes de entrar de lleno a estas tres áreas, dice que hay una recompensa, que nuestro Padre nos va a recompensar en público, ¿verdad? Cuando lo hacemos en secreto. Pero dice que aquellos que lo hacen públicamente ya recibieron su recompensa. ¿Cuál recompensa pudieron haber recibido ellos? Pues el aplauso. El aplauso. Dice el Señor, ellos ya tienen su recompensa, ya tienen el reconocimiento de los demás, y dicen: mira, es un hombre de oración, mira, es un hombre muy generoso, mira, ese es un hombre muy piadoso que ayuna y que adora a Dios. Entonces ya los hombres están viendo en ellos eso, y esa es su recompensa, el reconocimiento de los demás. Y esto es algo donde vamos a entrar más a fondo. Pero la recompensa que habla el Señor, ve a Romanos 5:20 para ver qué recompensa, de qué nos va a recompensar o cómo nos recompensa el Señor. ¿Qué recompensa recibiremos nosotros? En el Romanos 5:20 dice así:
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estamos viendo que Cristo nos recompensa con esa gracia, ¿verdad? Con esa vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero ahora ve ahí al versículo, al capítulo 6, adelante, versículo 22 y 23. Dices: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos recompensa, nos ha recompensado, nos ha dado vida eterna. El Señor no está hablando de recompensarnos y darnos reconocimiento como que te portaste bien, hiciste lo que debías de haber hecho. Bueno, ahí te va una casa, ahí te va un carro, ahí te va un buen trabajo. Esa no es la recompensa por la que estamos viendo que por lo que hacemos, por nuestras buenas obras o nuestras justicias, nosotros seamos recompensados por Dios. Pero vea Gálatas 6, versículo 8. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, la recompensa. Y por último, Tito 3. Vamos allá, Tito. Capítulo 3, versículo 4. Dice, el 4 así te vamos a leer, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿De qué recompensa les habla que serán recompensados? De la vida eterna. No está hablando de una recompensa terrenal, sino nos está dando una recompensa eterna, ¿verdad? Celestial, eterna. Y comienza a decir: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. El Señor no quiere que hagamos estas cosas delante de los demás, ¿verdad? Para que tengamos una buena imagen, para que nos veamos bien como más piadosos, o para que todos nos vean que nosotros sí hacemos estas justicias, ¿verdad? Que sí las practicamos. Y es muy evidente que la gente se dé cuenta. Y el Señor claramente demuestra que es más bien un estándar de su justicia, de la justicia de Dios, y es más bien cultivar realmente la imagen de la justicia de Cristo en nosotros. Y creo que es difícil ocultar que nosotros vayamos a orar, es difícil ocultar que nosotros queramos ayunar, o es difícil ocultar que vayamos a dar o a ofrendar. Todos nos verán. No podemos evitarlo. No podemos evitar hacer las cosas espirituales delante de los demás. O sea, es imposible que digas: no, entonces ¿cómo oro? ¿Cómo doy? ¿Cómo ofrendo? ¿Cómo ayuno? Es inevitable poder hacerlo. Entonces, el Señor previamente ya había dicho en Mateo 5 que nosotros debemos de ser vistos por los hombres. Dice que su luz alumbre en nosotros, en nuestros corazones,
alumbre a nuestras vidas, para que los hombres, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre. Entonces, o que nos vean o no nos vean. Pareciera como que no tenemos que hacerlo, pero es necesario hacerlo, para que los hombres vean los motivos correctos de nuestro corazón, por qué lo hacemos, a quién se lo hacemos, porque luego vamos a caer nosotros en la creencia que nosotros somos mejores que los demás. Y tal vez por venir a la iglesia o por estar aquí, pensamos que somos mejores que los que no están. Que mi amigo, que mi suegra, que mi hermano, que mi cuñado, y pensamos que nosotros somos mejores que ellos. Pero esto es lo que llamamos nuestras justicias, para que los demás vean que nosotros sí los hacemos. Porque de otra manera dice: no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando hacemos buenas obras, por la atención, el aplauso, el reconocimiento de los demás, pues esa es nuestra recompensa, el reconocimiento de los demás, los que nos ven. Esa sería la única recompensa, que nos van a ver de una manera diferente, porque estamos haciendo muchas ofrendas, porque estamos ayunando mucho y porque somos hombres de oración. O sea, porque nos ven orar muy seguido, porque estamos ahí postrados, porque estamos orando, y creo que de alguna forma nosotros creemos que no nos afecta, pero cuando alguien te dice o te hace saber que, por ejemplo, a mí no me gusta que me digan: estuvo muy bueno el mensaje, ¿no? Te aventaste, y que mira que... ¿Por qué no me dices: oye, me mostró Dios, me mostró el Señor a mi vida, lo que estabas compartiendo, lo entendí, mira, me incomodó, me confrontó, me ayudó? Porque si tú le das el halago y el aplauso al pastor o al que dirige, estamos equivocados, porque entonces le estamos robando gloria a Dios y nos estamos dando gloria entre nosotros. Un aplauso para el hermano que donó una ven para la iglesia, mira aquí. Un aplauso para la hermana que trajo toda la comida y preparó. No quiere decir que no podemos agradecerles ni reconocerles, pero en nuestro interior nosotros nos sentimos como que, pues, ¿quién más lo iba a hacer más que yo? ¿No? ¿Por qué crees que me escogieron a mí? O como mira, yo soy buena gente. No, yo sé, hermano, no, sí, hermano. Y nos sentimos halagados. Internamente nosotros caemos en ese error, porque nuestros motivos son equivocados, porque la razón con la que damos, con la que ofrendamos, va con la idea de que nos reconozcan lo que hacemos. Y es ahí donde está que buscamos hacer nuestras justicias, no para que los hombres te vean, no para que los hombres te aplaudan, te elogien por lo que haces. La palabra de Dios dice: miserable de mí, dice siervo inútil soy, lo que tenía que haber hecho, eso es lo que estoy haciendo, no hice nada nuevo. Además, Efesios dice que Dios nos preparó para que anduviésemos en las obras que Él preparó de antemano. Nos llamó a hacer las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que nosotros no estamos así como que vamos a tener una reunión de oración. El hermano dice que hagamos una reunión de oración. Nadie hace nada nuevo. Esto es parte de lo que el Espíritu nos mueve a hacer para la gloria de Dios, porque nosotros necesitamos de Él, no que Dios nos necesite a nosotros, ¿verdad? Entonces, no buscar el reconocimiento. El reconocimiento pues ya sería la recompensa o el halago. Y todos dicen: bueno, lo importante es hacer la obra. ¿Cómo lo hago? Es lo menos importante. No importa, yo con que dé, no importa, ¿verdad? Pero tal vez a veces hacer lo correcto en lugar de lo incorrecto estaría bien, pero quizás vas a buscarlo hacer de una forma en la que está equivocada y no vas a tener recompensa por el motivo que lo das. A Dios le importa cómo hacemos las buenas obras y con qué motivo las hacemos. A Dios sí le importa. A Dios sí le importa que no estés, por eso dice que cuando levantamos la ofrenda no es, la vienes a dar con gozo, con gratitud. Nadie te está obligando a que ofrendes ni a que diezmes. Eso es lo que Dios puso en tu corazón, ¿verdad?
y lo hacemos por agradecimiento y porque entendemos que la obra de Dios y que el reino de Dios necesita este recurso para seguir adelante. No porque queremos hacer cosas grandes o enriquecernos a costa de esto. Es porque hay necesidades por las que tenemos que cubrir y trabajar en ellas para que podamos seguir predicando la palabra de Dios. Entonces es con la actitud o el motivo que lo hacemos. Pero mira las maneras correctas de dar y las maneras incorrectas de dar. El Señor quiere librarnos de la hipocresía de dar con apariencia, ¿verdad? Y lo que nos va a ayudar a no dar con apariencia, o que cuando nosotros queramos que nos reconozcan porque hacemos algo, nos recordemos esto. Mira en el Salmo 139, versículos 7 y 8. Lo que nos va a ayudar a que no tengamos ese pensamiento de que queremos ser halagados o reconocidos por lo que hacemos o lo que damos, es la presencia de Dios. Y en el Salmo 139, versículos 7 y 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Así que cuando queramos hacer cosas así, veamos que Dios ve todo y ve los motivos y las intenciones que tenemos para ofrendar o para dar. En Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que su presencia nos va a ayudar, nos va a guardar de esto, ¿verdad? Por eso debemos enfatizar que todo lo que hagamos o digamos lo hacemos delante de la presencia de Dios, y a Dios no le podemos ocultar nada, todo lo que hacemos, ¿verdad? Y bueno, usa la palabra hipócrita o de doble cara por la razón de que en el primer siglo esta palabra se terminó usándola como para los actores, ¿verdad? Que jugaban diferentes roles, y esa era la idea, de que tuviera otra cara, otro rol, y se usó la palabra hipócrita en este sentido. Así que el Señor llama con justa razón que eran los fariseos y los escribas, eran hipócritas, eran de doble cara, eran actores actuando a favor de su vida piadosa para encontrar su justificación, cuando en realidad no eran sinceros, no lo hacían con el motivo correcto. Y la verdad es que a veces hemos tomado estas áreas como de una forma muy religiosa, ¿verdad? Como que cuando tú dispones tu vida para diezmar, en el sentido de diezmar o de ofrendar, como quieras llamarlo, que no es un requisito, es un agradecimiento que tenemos a Dios por lo que Él nos provee, nos suple, no porque nos lo están exigiendo en la iglesia ni nos lo están imponiendo, sino que traemos de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No es con la actitud de que tienes y dices: oh, pero me toca dar el diezmo, ¿cómo le quito aquí para hacer el pago? Si compro esto, ¿cómo le hago? Cuando tú has creído verdaderamente al Señor de buscar su reino y su justicia, Él te va a proveer, te va a suplir para todas tus necesidades. Y lo hemos comprobado muchas veces. Tan simple como cuando yo les digo: estamos tan hechos a trabajar 5 o 6 días que un día el Señor dice: ay, te va una gripe para que descanses 3. Y de cualquier manera pagaste tu renta, pagaste lo que tenías que hacer, compraste las necesidades para tu casa. El Señor no nos va a dejar sin vestido y sin comida. Si viste las flores, si alimenta las aves, ¿por qué a nosotros nos va a dejar así? Entonces eso es garantizado, ese es seguro de parte de Dios para nosotros. Pero no podemos tener ahí batallar como que no voy a diezmar esta semana, no, pues la otra lo voy a dar doble, y luego la otra te llega doble y dices: uy, no, pues ahora se me juntaron, ¿cómo hago? Y el Señor me va a pedir intereses. Para nada, pero es que en realidad eso debe estar en nuestro corazón desde un principio. Es de Dios y es de Dios. Tienes que tener integridad delante del Señor, no delante del pastor y ningún miembro de la iglesia, delante de Dios por lo que tú quieres hacer para Él. Y creo que hay veces que
se batalla en ese sentido de una manera religiosa, como el pensar que traer más, Dios te va a devolver más. Como que, Señor, pero voy a sembrar 1,000 pesos, pero va con intereses, tú me tienes que regresar más 1,200, 1,300, Señor. Tampoco, no es cierto, no hay, es una mentira eso de que siembras en el reino lo material y recibes material. Siembras en el reino lo material y recibes lo espiritual. La recompensa es espiritual, no es física, no es material. Pero estamos tan hechos a ese pensamiento que creemos que eso es lo correcto y batallamos de esa forma, y esto se vuelve en algo más religioso, como el ayunar. Es que tengo un niño muy enfermo y vamos a ayunar todos, porque hacer una cadena de ayuno y de oración, y es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nuestros días están contados, nuestra vida está delante de Dios y Él ha determinado los tiempos para nuestra vida en la tierra, los años que sean. Ya los que vivimos más de 60 ya la llevamos de ganancia, ya nos dieron extra. Pero ese es Dios es bueno, y por alguna razón a veces tenemos que pasar por situaciones que no entendemos. No es con el propósito de que nos lleve a Dios para que Dios sane o nos provee o nos quite el problema. Tiene que ser con el propósito de que Dios quiere ser glorificado en nuestras vidas. Escúchame bien, si nosotros no vienen muy seguidos los problemas, no recorrimos a Dios. Cuando tengamos aquí el agua hasta el cuello, Señor, y ahora voy a ayunar, ahora voy a orar, y ahora sí voy a leer la Biblia, y ahora sí, Señor, ayúdame, y ahora, ¿cierto o no es cierto? Eso hacemos. Cuando estamos bien apretados y queremos orar y ayunar más, y lo hacemos de una manera religiosa y equivocada, esperando que Dios nos dé lo que pedimos. Dios no te va a dar lo que tú le pides, lo que tú quieres. Te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieras. Todas las cosas están en el poder soberano de Dios, y Dios obra en ellas para glorificarse. Señor, ¿por qué este hombre quedó ciego? ¿Por sus papás o porque él está en pecado? No, dijo, esto es para que Dios sea glorificado, y punto. No le dio una explicación ni le dijo la razón. Dijo, es para que Dios sea glorificado y punto. Nosotros necesitamos honrar a Dios en esos aspectos que los convertimos en algo religioso para poder recibir lo que anhelamos y lo que queremos. Así que esto es lo que sucederá. Buscamos ser buenos creyentes en lugar de parecer buenos creyentes. Y cuando damos, pues como dije, este es un peligro en el que podemos entrar de alabarnos a nosotros mismos. Es más fácil que convirtamos un acto de compasión y misericordia en un acto de vanidad, ¿verdad? Es más fácil que se haga así. Y dar a la hora de dar, esto es un acto de amor, debe de ser un acto de generosidad. Es una consecuencia de la naturaleza que ahora somos en Cristo. Una nueva naturaleza, nueva criatura soy, y ahora damos por amor. ¿Para qué? No sé, ahí está, yo lo traigo. Cuando la necesidad de la primera iglesia surgió, todos vendían sus propiedades y traían acá a la iglesia, a los apóstoles, para que repartieran según la necesidad. Esto es, ¿verdad? Entonces debe ser algo de la naturaleza nueva que tenemos. El Señor nada le es oculto, todas las cosas las conoce perfectamente, y más los motivos de nuestro corazón. Y así dice 1 Corintios 13, ¿verdad? El versículo 3: si repartiese todos mis bienes y diera de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Entonces debe ser un motivo de amor el dar. Si la pregunta es, ¿qué si alguien se da cuenta que yo di? ¿O que perderemos automáticamente la recompensa porque alguien se dio cuenta que yo di algo? Bueno,
la idea es que realmente con qué motivo lo das. Si alguien te mira dar, pero tú tienes un motivo correcto en tu corazón, no hay problema, no hay problema. Si alguien te ve o se da cuenta que estuviste ayunando, pero tú no estás ayunando para que todos te vean, pero tienes un motivo, o estás orando con un motivo, está correcto si los demás te ven. Aún en el dar, no tiene nada de malo, siempre y cuando que los motivos sean los correctos. Si damos, es para la gloria de Dios y no importa quién se entere, ¿verdad? Ahí vamos a darnos cuenta que la recompensa va a permanecer porque dimos con la actitud correcta. Pero también en el orar, la actitud correcta al orar. Y del versículo 5 al 15 que habla: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Y muchas veces tal vez no tengas la habilidad de entrar a un cuarto, a una recámara para orar, pero no necesariamente tienes que buscar un lugar donde sí tenemos que buscar en un sentido en nuestra casa un lugar, un sillón específico, una silla, en un comedor donde tú haces tu devocional y quieres orar y quieres hablar con el Señor. Eso sí lo podemos hacer en nuestra casa. Pero una vez más, tú cuando ores, entra en tu aposento donde nadie te vea, ¿verdad? Tú ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te va a escuchar y te va a recompensar en público. Pero a veces cuando estás hasta en el restaurante o en tu trabajo, tú puedes escuchar todo el ruido a tu alrededor y cierras tus ojos y oras al Señor, y esto no quiere decir que quieres que todos te vean. Y así tú dices: voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús, y te pones a hacer un show, pues ese es otro rollo, ¿verdad? Pero tú cierras tus ojos haciendo tu trabajo y oras al Señor, o estás en el restaurante, le das gracias a Dios, tú oyes el bullicio, pero estás en tu interior teniendo esa comunión, orando al Padre. Eso es lo que es. No necesariamente ir a un lugar específico como me tengo que ir al baño porque quiero ir a orar. Una de las prácticas muy comunes de los hindús, de los indios, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, ellos a cierta hora se van atrás y tienen un tapetito y tienden ahí su tapetito, y a las 12 o a la hora que les da el tiempo de orar, se postran y oran. Tienen una disciplina para orar lo que creen, y nosotros pues dice que nosotros debemos andar en el Espíritu y debemos siempre tener esa comunión con el Señor todo el tiempo. No es de ratitos, ¿verdad? Pues si no vamos a ser cristianos rateros, de puros ratos. Necesitamos ser constantes en la oración porque así nos dice su palabra. Pero en la actitud correcta al orar, no buscamos la aprobación y el reconocimiento de la gente, enfatizando en nuestra acción debe de prevenir de lo secreto de nuestro limpio corazón, donde buscamos tener intimidad con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Yo sé que has leído este pasaje en Lucas 18, donde está un hombre orando, el publicano, el fariseo y el publicano, ¿verdad? Orando allí públicamente donde todos lo ven. Ay, Padre, mira, yo diezmo, yo ayuno y yo sí ofrendo y doy todo, ¿verdad? Y se siente como una buena relación con Dios. Pero el publicano decía: Señor, ni levantaba su cabeza, decía: ten misericordia de mí, ¿no? O sea, mira mi vida, mira, estoy constricto, estoy humillado delante de ti, me reconozco que no puedo. Y el otro se halagaba por lo que hacía. Y ese es el contraste que hay entre uno y el otro. No es para que la gente nos vea. Y también dice que tampoco nos digas palabrería al orar. Y a veces estás, hermano, puede orar y oras y todo el mundo está orando y ya no supiste ni oyeron de qué queríamos pedir, por quién íbamos a orar, pero todos levantaron la voz para orar. Y el que estaba orando ya se fue por las tortas orando y ya no supo. Eso es, tenemos que ver que necesitamos estar, hermanos, vamos a orar por esta necesidad, y todos unánimes, mientras el que ora, nosotros apoyamos la oración. Dicen: no hagas palabrería, no uses
palabras elocuentes y oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús declaramos, decretamos y decimos y Padre, porque tú eres bueno, y estás tirándote todo un rollote. Digo, Señor, sé propicio a mí, somos pecadores, mira Señor, somos polvo en nuestra condición delante de ti. No creo que tú vas con tu papá y le tiras todo el rollo. Oh papá, acuérdate que yo fui tu hijo preferido y que yo soy bueno para hacer esto, papá, acuérdate. No vas con tu papá a decirle eso. Tú vas con tu papá a platicar, mira papá, quería decirte que estoy batallando, mira, es que el trabajo, es que aquí, es que allá. Hablas con tu padre. Tenemos que llegar con Dios de la misma manera, con nuestro Padre Celestial, hablándole no con palabrería, no con decirle tanta cosa, no con tirarle un rollote y queramos ser escuchados, sino realmente que busquemos la dirección de Dios. Debe tener un propósito correcto al orar, y cuando vemos en el versículo 10, dice: mas tú cuando ores de esta forma, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza a decir: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces llegas y le dices a tu papá: no, mira papá, necesito que me des, que me da, es que ahora sí Señor, ahora sí mira papá, necesito que me ayudes aquí. Llegamos con Dios y primero el Señor dijo: dile Padre nuestro. ¿Y por qué nuestro? Porque tenemos hermanos. No, Padre mío, soy tu hijo consentido. Padre nuestro, tenemos hermanos, somos hijos del mismo dolor, de la sangre de Cristo. Y decimos: Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, que estás en los cielos, santificamos y glorificamos tu nombre y te damos a ti toda gloria. Y lo primero es engrandecer, reconocer a Dios. Por eso decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti. Porque el Señor dijo que todo lo que pidas al Padre lo pidieras en su nombre, ¿verdad? Entonces, aquí la forma correcta de orar es primero reconocer la santidad de Dios, reconocer su poder, su soberanía, ¿verdad? Que Él sea bendecido, alabado, santificado, glorificado, elogiado. Primero, antes de que llegues y le pidas por tu necesidad. A veces queremos decirle demasiado a Dios y quedamos inconclusos por tantas cosas que traemos en mente y por la necesidad que estamos pasando. Pero Eclesiastés 5:12 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. No vengamos con un montonal de peticiones delante de Dios, ¿verdad? Porque estamos en necesidad. Así que la oración no está diseñada para informarle a Dios lo que Dios ya sabe de nosotros. Dice que Él conoce las cosas que le vamos a pedir antes que nosotros la digamos. Antes de que salga de nuestra boca, Dios ya conoce la necesidad. Así que no es para darle información a Dios, sino para dar el vistazo que Dios pueda ver en nosotros, vea nuestra miseria, nuestra condición, ¿verdad? Nuestra condición que no somos nada. Reconocer de lo que estamos hechos y nuestra incapacidad, que no somos capaces y que solamente Dios puede obrar en nosotros, ¿verdad? No es para que nosotros seamos animados en la fe, en la esperanza, en levantar nuestra alma al cielo y saber que tenemos seguridad en nuestro Padre Celestial. Pero Dios no obra solo, Dios no actúa solo, Dios te necesita a ti orando, Dios necesita nuestras oraciones, Dios necesita nuestros ruegos. Sí, Dios va a operar de acuerdo a la petición, pero Dios quiere que la iglesia actúe, la iglesia ore, ¿verdad? Y la petición correcta pues ya entra del versículo 11 al 13 y ya le estamos pidiendo al Señor: danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, ¿verdad? Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Bueno, el Señor conoce que
nuestras necesidades, danos nuestro pan de cada día, pero también sabe el Señor que estamos batallando bastante para perdonar. Y por eso dice, perdona nuestras deudas, y así nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden, porque el Señor sabe perfectamente que esto es con lo que todos batallamos más, con perdonar. Y no perdonar nos deja atados. La otra persona ni sabe que te cae bien gordo. Él anda, tal vez puede ser un hermano de la iglesia, ¿verdad? Y el hermano anda aquí y anda por acá, y tú, nomás lo veo y me cae tan mal. Y estás tú ahí en tu corazón, encadenado, ahí aprisionado. Necesitas soltar, necesitas perdonar, necesitas libertarte. No nomás con los de aquí, con los de tu casa. Tal vez tu papá no te hizo o te hizo, tu mamá, tu vecino, tu patrón, alguien, y lo tienes ahí atorado. Y necesitas perdonar, necesitas ser libre de eso, ¿verdad? Así que la importancia del perdón en nuestras vidas es algo muy necesario. Es muy fácil decirle al Señor, Señor, perdóname, mira, Señor, volví a caer, volví a hacer lo malo, Señor, perdóname. Y el Señor te dice, yo te perdono. Es más, ya no me acuerdo, ya dijiste que estabas arrepentido y el Señor te perdona. Pero en cambio ves con el que tienes algo y lo miras y no haces lo mismo que Dios hizo contigo. Dios te perdonó porque tú no puedes perdonar. Si Dios es un Dios de misericordia y nosotros debemos reflejar su paternidad, ¿por qué no podemos ser misericordiosos con los que nos hicieron algo? Entonces, si Dios ha sido misericordioso, nosotros somos misericordiosos con los demás, y así reflejamos la paternidad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, importante. Y por lo último, pues el ayuno del versículo 16 al 18, esta parte. El ayuno era algo bueno que fue corrompido por los fariseos y los escribas, por la gente religiosa. Nuestra naturaleza corrompida, nuestra naturaleza corrupta puede corromper algo que es bueno y lo convertimos en malo. Nuestra naturaleza. Los escribas y los fariseos querían que todos se dieran cuenta que ellos estaban ayunando, que ellos eran austeros y se demudaban sus rostros, que se miraban así como que, mira, la aflicción en ellos, ¿no? Para que todos lo vieran, porque ellos tenían interés en ellos mismos, en buscar lo de ellos. Y a veces queremos ayunar en ese sentido. Y vente, vamos a echarnos un lonche. No, porque estoy ayunando. Y traes una cara así ay, pues qué padre, ¿no? Así con esa cara andas ayunando. Qué contento te ves en tu ayuno. Pero ese es lo que hacemos, ¿no? Y es que no, hoy voy a ayunar, es que ando en ayuno, y ahí traes la cara larga y dice, perfúmate, lávate, límpiate. Que no se te note que estás ayunando, que lo estás haciendo por algo. Pero esto es lo que querían ellos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el ayuno tenía un propósito totalmente diferente. Y en Joel 2:12, que está muy, muy lejos para leerlo y irnos ahorita hasta allá, está relacionado con el lamento y el quebranto, el rasgar las vestiduras, estar vestidos de cilicio. Estar vestido de cilicio son ponerte una camisa áspera que te incomode, que te raspe, así como cuando no te lavan bien tu camiseta, ¿verdad? Y que traes una comezón. Bueno, algo parecido. Estar en cilicio, esa era la actitud que debería de tenerse cuando se ayunaba. Y también la ley ordenaba el ayuno de una forma de aflicción del alma. Una vez se hacía esto una vez al año con el motivo de la expiación o la purificación del pueblo, y eso está en Levítico 16:29 en adelante, y eso lo puedes leer en tu casa. Pero Pablo también lo menciona en Hechos 27:9, y no se enfoca en hablar de la purificación, del ayuno en la purificación, sino que dice que cuando lo llevaban a Roma el barco estaba por hundirse y iban a naufragar,
Y dice ahí, y había pasado el día del ayuno, y entonces Pablo vino y les dijo a los que estaban encargados del barco. Lo menciona porque seguía siendo un acto de purificación para el pueblo de los judíos. Entonces tenía que ver con eso. Y el hombre ha querido congraciarse con Dios de alguna manera, buscando medios, buscando formas, cumplimientos, haciendo cosas por caprichos para que Dios le conceda lo que necesitan. Y esto ha sido así, ¿no? Entonces se han inventado un montonal de liturgias, de ritos, de formas para poder decir cómo puedes ayunar, ¿no? En una forma más ritual o más religiosa. Y los judíos cambiaron todo el propósito del ayuno, aplicándolo a sus propias vidas para sentirse más santos, tener más santidad en sus vidas. Así que, por ejemplo, la samaritana en Juan 4, ella dice, no, pues es que nosotros adoramos en este monte, pero el Señor le dice, es que ustedes adoran lo que no saben, ¿no? Tú estás practicando una religión que no entiendes y quieres religarte con Dios a través de tu religión y tu creencia con estas prácticas. Entonces le dice, ahora tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces eso es lo que vemos en esta práctica del ayuno. Pero ¿cuál es el propósito del ayuno? Como fruto de justicia en el nuevo pacto, ¿cuál sería? Bueno, el propósito del ayuno jamás ha cambiado. Los escribas y los fariseos lo cambiaron. Ellos entendían, no lo entendían y mucho menos lo podían llevar a cabo cambiándolo por un ritual sin fruto que no tenía propósito. Y creo que muchas veces nosotros hemos querido a través del ayuno hacer algo en ese aspecto. Y yo te comparto esas cosas como iglesia, que tenemos que tener el conocimiento de cómo las llevamos en práctica en nuestras vidas personales, ¿verdad? Isaías 58 del 1 al 12 te da todo el detalle cuando le quieren ofrecer el ayuno a Dios y Dios dice, ya estoy hasta acá de tu ayuno, ya no lo quiero, lo aborrezco su ayuno porque ustedes hacen lo contrario. Léelo en tu casa. Pero esto te va a hablar y te va a mostrar la forma en que ayunaban y a Dios no le agradaba el ayuno que le ofrecían porque estaban buscando obtener beneficio, ¿verdad? Y lo dice desde el versículo 1 hasta el 12 las razones que tenían. Así que el propósito del ayuno era buscar la justicia de Dios, y es por esto que Jesús enseña a sus hijos en Mateo 6:17 que ahora el ayuno debe ser un motivo de gozo, cambiando la aflicción por la búsqueda de la justicia. Así que el ayuno es más bien entender que es la justicia de Cristo, y Cristo es nuestro gozo, es nuestro estar completos en Él. Estamos viviendo una vida satisfecha y completa en Cristo, cualquiera que sea la situación, y eso convierte en nuestro ayuno tener esa comunión con Él. Así que el Señor lo instaura, ¿verdad? En Marcos 2. Ahora sí, vea Marcos 2. Ya vamos a terminar. Dice, ya era hora. Versículo 18. Y mira lo que habla el Señor. Hablamos de la recompensa que recibiremos del Señor. Dice que es la vida eterna, ¿verdad? Nuestras justicias no son las obras a aquellas que queremos hacer para ser halagados o reconocidos porque las hacemos. Pero ahora estamos viendo del ayuno, ¿verdad? El ayuno que nos habla aquí. Y dice en el versículo 18, 2:18: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor que la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, y de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Está hablando el Señor de una vida nueva que tenemos por su Espíritu
para la gloria de su nombre. Esto es lo que está hablando, que somos nuevos, donde eso produce. Ahora, dice, ellos no pueden ayunar porque el esposo está con ellos y su esposo es el gozo de ellos. Lo cual quiere decir que nuestro ayuno es el gozo del Señor. Es nuestra comunión con Él, es estar con Él. Dice, ellos ayunarán cuando les sea quitado. Pero eso fue un periodo muy corto en lo que ellos que crucificaron al Señor, en lo que resucitó el Señor y se apareció con ellos. Entonces ellos tuvieron nuevamente su gozo. Pero es todo. Entonces, el gozo no tiene otro propósito más que tener una comunión de la justicia de Cristo en nosotros, que produce gozo por su salvación. Así que ya no es una exigencia religiosa, sino un fruto de justicia con objeto de buscar el establecimiento de su reino y una comunión con Él, ¿verdad? Así que concluimos que la justicia de Dios se refiere a la salvación divina que se experimenta en la vida de los creyentes en una realidad en el presente, aunque toda esperanza se cumplirá definitivamente cuando Él termine toda su obra al tiempo final. Así que seamos prácticos y veamos los motivos que tenemos para tanto como dar, orar y ayunar, que sea con la razón y el propósito correcto, no buscando reconocimiento, no buscando aplauso, no buscando que nosotros nos sintamos mejores porque estamos haciendo lo que otros no hacen. ¿De acuerdo? Iglesia, me da mucho gusto que podamos compartir la palabra del Señor y entender un poco más de los regalos que nos ha dado el Señor y el privilegio que tenemos para poder seguir siendo ese cuerpo de Cristo, perseverando en la palabra del Señor, ¿verdad? Permaneciendo unánimes y en la comunión unos con los otros. La palabra de Dios es lo indispensable, el Espíritu de Dios obrando en nosotros y la comunión. Sin comunión no hay crecimiento, sin comunión no hay madurez. Es muy importante que tengamos esto en nuestras vidas. Vamos a orar.